Capítulo 13. Apoyados por los tribunales. Despiertan sospechas. Seguía la venta de libros, revistas y toda clase de publicaciones sin abatirse. Iban por todas partes con esta clase de mercancía y la prensa acusaba a los testigos de andar vendiendo sus efectos sin tener licencia. Los acusaban de sembrar confusión y de meter ruido con este incesante comercio. Algunos de los artículos que se publicaban contra ellos eran severos y hasta cáusticos. Aprovecharon ese desafío de la prensa para hacer más intensa su labor. Los arrestaban y los echaban en prisión, pero era precisamente lo que ellos querían para presentar más a lo vivo su papel de mártires. Poco a poco los ataques cesaron y ellos siguieron en su tarea, declarando cada vez que los perseguían por su religión y porque eran una minoría. Decían con mentira que ellos predicaban así, circulando sus numerosas publicaciones. El público nos compadecía y se ponía de nuestra parte. Muchas veces me abrieron sus puertas para darme acogida cuando veían que la policía iba en mi seguimiento. Me compraban mis libros y me daban además alguna ofrenda. La religión es fraude. La sociedad de la Torre del Vigía cambia de táctica cada vez que así le conviene. Acudió a la Suprema Corte de los Estados Unidos para que se les reconociera el derecho de propagar sus libros con toda libertad y a la vez acusaba a los demás de ser raqueteros porque circulaban sus propios libros religiosos, acusando a los demás que querían disimular sus culpas. Iban anunciando que las religiones no daban nada en cambio de lo que recibían y que ellos, los testigos de Jehová, daban la verdadera sustancia y no meras hojas, sino el gran escogido. Muchos se dieron por ofendidos por esta nueva actitud de los testigos y empezaron a maltratarlos. A veces los atacaban con violencia, otras veces lo hacían tomar fuertes dosis de aceite de castor o les imponían largas caminatas a pie. Entonces se vio que la misma policía que antes los arrestaba ahora los defendía y ellos se hacían los pobrecitos perseguidos y humillados, aunque por dentro se gozaban de ir ganando la ventaja. La controversia llegó al extremo y era necesario ponerle fin. Armados de argumentos o de sofismas, alegaron que eran unos pobres que no podían pagar anuncios de sus servicios en la prensa y que por eso se valían de ir a todas partes llevando sus papeles y libritos al que quería recibirlos. Hallaron en la Suprema Corte la defensa que buscaban y entonces se hicieron más agresivos y ya en el 1938 ostensiblemente hablaban de la teocracia. Tenían todos los derechos y el amparo decidido de la corte. Eran una religión establecida y reconocida y su venta de libros se aceptaba como un ejercicio propio de ellos. Ahora se diferenciaron más de los cristianos porque estos se suponen ser renacidos del espíritu y de la palabra, pero los testigos de Jehová no se detenían en estas menudencias, sino que recibían a todos sin escrúpulos. Todo lo que tenían que hacer era ir a trabajar como publicadores del reino, yendo de casa en casa a vender libritos llamativos por su color y por sus títulos, y llevar apunte de sus visitas para rendir luego sus informes al servicio fiel o jefe supremo de la clase especial que es la que domina todos esto todo. Para mí, no es sino la marca de la bestia, como lo veremos más adelante al ocuparnos de estas actividades de ellos más detalladamente. Consolidan las ganancias. Los de arriba habían establecido una verdadera jerarquía, eran los siervos fieles y prudentes, y los de abajo debían someterse a todo dictado que viniese de ellos y hacer todo sin replicar. Nadie podía ni tan siquiera atreverse a criticar a los jefes, parecían infalibles y si alguno no se ceñía a estas reglas sino que las juzgaba arbitrarias, le echaban fuera sin miramiento y sin excusas. Tenían un modo de eliminar a estas personas que venían a quedar alejados instantáneamente y sin saber de dónde había venido el golpe, y al contrario, si alguno se rendía a los superiores y si se hacía esclavo como los llamaron después, lo llenaban de consideraciones sin cuento. El afán es de establecer ahora ciertas unidades, de las cuales hay 7 en Nueva York.
Como tuvimos más de 40 en Alemania y todas laborando con el solo fin de llegar a formar el nuevo mundo, ya reconocidos como religión y con existencia legal, se hacen más atrevidos, usan métodos modernos para su propaganda, llevan su movimiento como una organización comercial o de grandes finanzas y atraen a muchos que se dejan seducir por el canto de la sirena o voz de la ramera. Revelaciones capítulo 17 versículo 5, Isaías capítulo 23 del versículo 15 al 17, y dejando su individualismo se entregan en masa a hacer la voluntad no de Dios sino de los testigos.